¿Qué tal, mis queridos amigos? Y muchísimas gracias por sintonizar nuevamente nuestro programa. Yo soy el doctor Juan Barek, su anfitrión, y como siempre estamos aquí para traerles palabras de aliento, de esperanza. El mundo siempre vacilando, sufriendo, desesperado, pero a través del poder del Evangelio, de su santa y bendita palabra, que es la Biblia, el libro que nos educa, nos orienta, nos dirige por el buen camino del poder y de la luz. De ese queremos hablar, nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús. Y hoy tenemos un programa muy especial porque he invitado a Yamil García, que precisamente ha escrito este nuevo libro, ¿Qué hago? Y Yamil tiene un testimonio muy interesante que queremos compartirlo con todos ustedes. Y bien, aquí tengo conmigo entonces a Yamil García y estoy muy contento, Yamil, porque aceptaste la invitación y a la misma vez he estado leyendo tu libro, ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? Hablemos un poco de eso. Amén, amén. Yo sí que estoy honrado por la invitación y qué bueno que lo está leyendo para que sepa entonces cuál es el corazón literalmente del latir de ese libro. Él se da cuenta, como usted dijo, lo está leyendo, que en ningún momento es un mensaje de apedrear al herido, al contrario, es de abrazar al que está herido, es ir a la persona que se siente que ama a Jesús, que se siente desvestida en el alma para que sea entonces revestida en Jesús. Yo sé de qué se trata el libro, pero muchos se estarán preguntando qué es lo que el libro realmente enfatiza. Enfatiza específicamente de donde Dios me sacó, pero sin utilizar las dogmas de la iglesia, sino que en la real y verdadera, genuina latir de la guerra espiritual sobre la homosexualidad y la hechicería, de donde el Señor Jesús me sacó a mí, y entonces poder dar estrategias de guerra, no solamente a los que están en las discotecas, llorando y sufriendo, gritando en el alma por querer salir de ese lugar, como yo una vez lo estuve, sino que también hay muchos que están dentro de la iglesia y los pastores no tienen las herramientas específicas de cómo cortar de manera genuina y desde la raíz esa específica iniquidad sexual, que no solamente es de homosexualismo, sino que esa perversión sexual se puede hacer también, el problema puede venir con heterosexuales, pero como la iglesia no habla específicamente de la homosexualidad así tan crudo, sino que siempre es por encima y de una manera muy sutil, yo sí me fui en lo que es más profundo, a la raíz, cómo ir a la raíz de la iniquidad sexual para ser rota. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a la raíz? Compren el libro, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? No, en serio, llegar a la raíz de la iniquidad es como encontrar, considero que es encontrar un tesoro. Pero fíjate, el tema de la homosexualidad dentro de la iglesia es tan escabroso que lo que yo escucho decir, y suena muy espiritual y dogmático, es dejemos que la persona venga a la iglesia, nosotros no vamos a tocar el tema, no vamos a hacerlo sentir incómodo, vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que vaya compungiendo a esa persona. Y eso es bueno y es real. Exacto. Y el Espíritu Santo hace la labor, pero nadie se atreve desde un púlpito a hablar abiertamente, con amor y con respeto, directamente a cómo se puede identificar el problema del comportamiento de la homosexualidad y cómo a través del consejo espiritual de Dios, que es la Biblia, poder salirse de él. ¿Por qué hay este temor de no querer enfrentarlo directamente? Eso es lo que me molesta, que la mentalidad dogmática o religiosa se enfoca en dos cosas. Es que dicen, perdón, Yamil, no lo quiero ofender. Exacto. Mas, sin embargo, los dogmáticos religiosos se van a los dos extremos. O cruzan la línea de ofender a la persona, o cruzan la línea de no hablar del tema. Entonces, ninguno de las dos se van a los extremos, ninguno de los dos son efectivos. ¿Por qué? Porque la persona entonces, Jesús, lo que nos promete a nosotros es salvar el alma y vivificar el espíritu. O sea, tenemos pecado, llegamos a Jesús, vamos a la iglesia, recibimos a Jesús como Salvador, ya soy legítimo hijo del cielo, ya mi espíritu fue libre, pero realmente, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tengo las conductas homosexuales? Porque tengo conductas aprendidas que la iglesia no puede hacerlo por medio de la oración. La mentalidad dogmática nos manda a orar, a ayunar, a hacer miles de cosas dogmáticas. Liberación, escucho muchísimo. Liberación, la liberación llega en el momento en que aceptaste a Jesús como Salvador y tu espíritu fue libre. Mas, sin embargo, las conductas aprendidas no se transforman, no vienen a través de la liberación.
vienen por la renovación de tu mente. Cuando Jesús dijo metanoia, que fue su primer evangelio, que fue las primeras palabras del evangelio, cuando él salió del desierto, dijo metanoia, que significaba cambia tu manera de pensar porque el reino de los cielos ha venido. Entonces, esta conducta que yo tuve en el pasado de homosexualismo, literalmente es eso, es cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque nos moldeamos a cómo caminar, cómo hablar, con quién acostarme y con quién dejar de acostarme. No es una conducta, no es una conducta de que amaneciste con catarro y mañana llegó y pasado mañana no llegó. No. Lo que significa es, y lo voy a decir claro, que lo dice mi libro, es que la única verdad del homosexualismo es que es una mentira, pero sembrada en el espíritu. Pero muchos dicen para justificarla, perdón, es que yo nací así. Nací hombre, pero tengo una mujer dentro de mí o viceversa. Nací mujer y tengo un hombre y ahora simplemente pues médicamente así soy y por lo tanto vivirlo es de una manera normal. ¿Se nace homosexual? No, y la persona sabe bien claro porque todo lo que oímos son hipótesis de la homosexualidad. Es una hipocresía, porque el homosexual realmente sabe que no nació así, pero como el heterosexual no puede hablar de ese tema, entonces se queda entonces con mano atada. Entonces, un homosexual no nace homosexual. El homosexual, él se hace homosexual porque son conductas que él eligió. ¿Por qué? Porque entonces, si vienen dos personas y pasaron por el proceso, por ejemplo, el proceso de sexo cuando fue abusado sexualmente, un ejemplo, porque no es solamente la raíz de simplemente porque ha sido violado, pero vamos a utilizar eso. Sucedió eso. ¿Por qué entonces si fue algo que fue traumático, llegó y cuando llegó a la separación, la persona que fue cuando creció y todo esto y todo lo demás, ¿por qué entonces si fue un hecho traumático, por qué elige con el futuro ser entonces homosexual? Con la excusa de que yo fui abusado sexualmente. Porque fue entonces una transferencia espiritual, todo es espiritual. Pero como es espiritual, la iglesia se ha enfocado a hablarle a la mente, al razonamiento y a la carne revelaciones espirituales. Ese es el problema. El libro que hago que me pongo te habla simplemente ¿qué vamos a hacer? No hablarle específicamente a la persona en la carne revelaciones espirituales, porque perdemos el tiempo. Entonces la persona se va a sentir cuando rechazado. Tú dices revelaciones espirituales, dame un ejemplo. Como por ejemplo, ¿cómo yo puedo entonces desligar a una persona de ese espíritu que la tiene atormentado? Si se lo voy a explicar ahora en la manera carnal, me va a decir que se necesita medicamento. Mas sin embargo, la Biblia dice bien claro que cuando vayamos a buscar a Jesús, creamos que le hay y vayamos en lo secreto y en lo secreto le pidamos, entrando con fe. Entonces, entrando y sabiendo que lo que ahora no estamos viendo, que es con la fe, arrebatemos al que se está quemando. Porque dice el libro de Judas, dice, el que está confundido, dele la información para que salga de la confusión. El que está quemándose, vaya a usted y arrebátelo del fuego. Pero ¿cómo lo vamos a arrebatar del fuego? ¿Esperar que muera la persona y hacerle una novena como hacen los católicos? No, no es de esa manera. Es cuando la persona aún está viva. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el Espíritu. Vamos en el lugar de nuestra intimidad a hablar con nuestro Padre del cielo y decir, Señor Jesús, mi hijo, mi hija, mi hermano, yo mismo me desato del lugar de cautividad donde yo me siento atado, donde yo me siento encarcelado. El libro de Judas te explica con especificaciones. Pasa que la iglesia tampoco habla del libro de Judas. ¿Por qué? Porque el libro de Judas trae la revelación específica y específicamente para estos últimos tiempos. Porque el libro de Judas, pastor, dice bien claro, dice que ni siquiera la historia de Sodoma y Gomorra fue hecha para juzgar a nadie, sino dice, la historia de Sodoma y Gomorra fue hecha para que fuera testimonio de lo que va a suceder a las personas que vivan esa vida. Mas, sin embargo, nos hemos quedado en todo el evangelio sin dar esa información a la iglesia. Regreso en breves instantes. Bien, estamos de regreso. Yo soy el doctor Juan Barek y estoy aquí hoy con Yamil García, que ha escrito su libro ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? Al finalizar el programa, le vamos a decir a usted cómo obtener este libro. Muchas personas dicen, es que Dios es amor,
Dios es bueno, Dios no juzga, Dios no mira el tipo de comportamiento sexual que yo tenga. Y si Dios es amor, ¿cómo me va a juzgar por lo que yo estoy haciendo? Él no me va a enviar a ningún lugar de condenación por el simple hecho de que yo ame a otro hombre o yo siendo mujer ame a otra mujer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Esto es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué tú les puedes decir, Yamil? Yo le puedo decir, número uno, que aquí no se está hablando para terceras personas, se está hablando de mi vida, lo que yo experimenté, lo que yo he experimentado, y que cuando yo vivía en la homosexualidad yo era un infeliz, porque siempre viví sabiendo que no había nacido de esa manera. Mi alma me gritaba dentro de mí, aunque mi cabeza me dijera, siempre fuiste homosexual, mi espíritu gritaba que no. Ese es el mayor testimonio que nosotros mismos tenemos, que independientemente, muchos de mis amigos se transformaron de mujer a hombres y de hombres a mujer, mas sin embargo siempre llevaban una tristeza interna, una rebelión. Esa tristeza se moldeaba igual que yo la moldeaba. Y muchos se suicidan, ¿verdad? Muchos se suicidan y no solamente eso, es por el rechazo de la misma sociedad. Porque no estamos trayendo este tema para rechazar, estamos trayendo el tema para que tengan una opción, porque la mentalidad tanto religiosa o científica se van a dos extremos. O naciste así, o te vas al infierno o te vas al cielo. Entonces no te dan tampoco las estrategias de cuál es la salida. Mas, sin embargo, yo no solamente me quedé en la homosexualidad, yo me volví una persona rabiosa en el alma, donde yo me sentía rechazado tanto por la iglesia como por la sociedad. Y eso provocó de que al sentirme distinto, me sentía, entonces yo no podía pensar en tener una relación, imagínense, hace 20 años atrás, tener una relación que ahora se hace mucho más fácil, el casarse y firmar un papel y ya se casan. Pero en ese tiempo no, pastor. Entonces, claro, yo no me sentía... Era más reprimido, había que esconderlo más, que no se enteraran los padres, que no se enteraran en el trabajo. Exacto. Era lo que se decía comúnmente, no, I'm in the closet, estoy metido en el armario, ¿no? Exacto, pero cuando ya uno sale del closet, ya a uno no le importa, ya cae entonces en la rebelión, en esa rebelión con todos los que nos rodean. Mas, sin embargo, yo no me sentía atraído por otro hombre que fuera afeminado, tenía que ser un hombre casado. Pues para que sea un hombre casado y se sintiera atraído a mí, yo tenía que hacer algo distinto que fuera sexual. Tenía que entrar a un lugar de hechicería. Y me volví entonces hechicero, haciendo ritos satánicos, bebiendo sangre, haciendo ritos con alcohol, para que entonces esos espíritus se aumentaran y fueran entonces a hablar con esos hombres, para que entonces ese hombre que tenía guerras sexuales, independientemente que fuera un hombre súper exagerado en lo que fuera con mujeres, era el mismo sentimiento sexual, porque es la iniquidad sexual. La iniquidad sexual es donde dice la palabra, donde dos se unen, se vuelven uno. Entonces, hay un perfume que se llama iniquidad, hay una peste espiritual que se llama iniquidad, que entonces vamos a decir, viene de la raíz de la fornicación, del adulterio, y sin importar si fuera con un hombre, con una mujer, ya había algo que me entrelazaba a la persona que a mí me interesaba. Y entonces por ahí con la hechicería, entonces comencé a desligarme más de lo que era el mundo homosexual y me volví un homosexual que solamente estaba con heterosexuales. Y ahí se volvió todo un secreto, así que podía estar con más de una pareja. Porque entonces nadie se podía enterar que yo estaba con personas que eran heterosexuales. Y entonces pues yo podía estar entonces abiertamente con homosexuales, más sin embargo en el momento de estar con ellos yo podía tener 3 y 4 parejas que me pagaban por estar con ellos porque su silencio costaba. Era una especie de confabulación muy perversa. Sí, porque también no me sentía tranquilo con personas normales. Tenía que tener dinero y tenían que vender droga y tenía esa sed como que de venganza y ese odio tan reprimido dentro de mí de que yo no pude tener una familia, tampoco ellos lo van a tener. Fue una vida muy, muy oscura cuando vivía en ese mundo, muy triste. ¿Cómo sales de esa vida? El día específico que fueron a matar a un sicario de Colombia, específicamente él y yo nos hacíamos amigos porque él nunca se sentía atraído hacia un hombre, pero él tenía armas, tenía dinero y tenía drogas. Yo no utilizaba drogas, pero la droga provocaba que todo el mundo viera que él tenía autoridad. Él tenía dinero y él me suplía mis necesidades. Él tenía armas y él representaba un respeto. Así que yo estaba buscando la paternidad que nunca tuve porque mi papá a los 3 años abusó de mí. A los 21 me envía a violar. Pues la paternidad ya estaba fragmentada en mi corazón y en mi mente.
Así que cuando me hablaban de Dios, yo me decían, tienes que ver a Dios como tu papá, pero yo no podía ver a Dios como un papá porque todo lo que tuve en mi mente siempre fue un padre maltratante y que nos abusaba, y no solamente eso, sino que nos abandona. Pues de cuando esa noche a él lo van a matar, yo me pongo en el medio, fue en New Jersey, era la madrugada, y por yo ponerme en el medio, a él se salva la vida porque no quisieron dispararme a mí. Pero él me dijo, yo he hecho todos los pecados de esta tierra, menos acostarme con un hombre, y hoy me voy a acostar contigo. Y cuando él me explica, yo no soy vendedor de droga, yo soy sicario. Pues, ¿qué yo hice? Yo dije, ok, uno más, pues no importa, ¿verdad? Me sentí como que, ok, uno más. Cuando específicamente, ¿qué espíritu te encargaba él? Asesinato. Y literalmente acostándome con él y saliendo de ese hotel, literalmente salió un espíritu que tenía un sombrero negro y me decía, suicídate. ¿Por qué? Porque fue una transferencia de la... La Biblia habla de transferencia de espíritu. Sí. Correcto, yo lo he predicado. Sí, y por la Biblia lo va a encontrar por versículos en el libro. Y específicamente cuando salgo de ahí, yo le hacía caso a esos espíritus, porque aquí inclusive yo voy a cualquier parte y me encuentro por todo Miami que todo el mundo quiere ser babalao y tiene sus pulseritas y no saben ni siquiera ni lo que están haciendo. Y realmente lo que están haciendo es multiplicando la iniquidad sobre su vida y su generación que viene detrás. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando yo salgo de ahí, llego a mi casa, está el altar puesto con todos los supuestos santos, que el único santo y verdadero es Jesús, el Rey de Reyes. Pero apago las velas y decido suicidarme con una montaña de pastillas. ¿Te ibas a matar? Sí, porque con una sola pastilla yo podía dormir casi 2 días corridos. Más sin embargo me tomé una montaña de pastillas que cuando me las tomo mi estómago se infló. Y entonces exactamente era las 3 de la mañana, que para un hechicero sabe específicamente que es el número 3. Y en ese preciso momento que estoy esperando que pues morir, que va a haber una explosión dentro de mí, me acuerdo del Jesús que una vez me predicaron, porque ya la gente no me predicaba de Jesús, porque yo escupía el nombre de Jesús, porque yo blasfemaba el nombre de Jesús, porque mientras más yo hacía maldad en nombre de Jesús, más hacía rabia dentro de mí y mis hechizos o mis hechicerías o mis vudús eran más efectivos. Entonces, mientras más rebelión, mientras más maldición, mientras más todo lo que yo hacía de pecado, más efectivo era yo en el ámbito espiritual. Pero entonces, en ese preciso momento, cuando me acuesto y me acuerdo de Jesús, le dije, cuando yo muera, quiero saber por qué sufrí tanto. ¿Por qué tuve que llegar al homosexualismo? Intenté cambiar muchas veces, llegué a la hechicería, ¿por qué? Pero yo necesito que yo empecé a reprocharle, necesito que tú me digas a mí. Y en ese preciso momento que me tapo con la sábana, se enciende la luz tenue, pero yo me comienzo a sonreír, porque yo dije, qué atrevido, porque yo sabía que era Jesús, porque ya uno identifica los espíritus. Y entonces yo dije, pero qué atrevido, y específicamente salió un programa a las 3 de la mañana que decía, esta es tu noche de libertad, si aceptas a Jesús como Salvador, serás verdaderamente libre. Eso no es libre. coincidencia a propósito, ¿eh? En la casa del homosexual, en la casa del hechicero, que se prendió el televisor a las 3 de la mañana y salieron a prédica, imposible, eso fue Jesús. Entonces, cuando específicamente yo me sonrío y digo, qué atrevido, porque yo había terminado de hablar con él, él está parado al lado del televisor. Quien predicaba, estaba predicando, pero él se quedaba en silencio. Y yo veía que Jesús estaba parado y el amor era tan impresionantemente exquisito que yo no le dije, sálvame, yo no le dije, dame dinero, dame nada. Yo simplemente dije, si ese amor hubiese estado conmigo, yo te hubiese servido toda mi vida. Si tan solo hace 5 minutos atrás hubieras llegado con ese amor que me estás ahora mismo impartiendo, te hubiera servido toda mi vida. Y el predicador decía, esta es tu noche de libertad, que si aceptas a Jesús serás verdaderamente libre y no me apagues el televisor. Y ahí estaba hablando directamente. Me estaba hablando directamente. Era un milagro realmente. No, fue Jesús. Es que cada vez que lo menciono y cuento eso, yo me lo disfruto como si fuera ayer, y eso fue hace 12 años atrás. Y específicamente yo me tiré, yo quería abrazar a alguien, respetaba que estaba Jesús ahí, yo no lo miraba de aquí para arriba, y abracé el televisor y le dije, sí te acepto, ese amor era impresionante. Busqué el hombre y el espíritu que tenía un sombrero negro que me decía suicídate, ya no estaba. Y cuando le dije te acepto, y yo pensaba que yo me moriría. Y comenzó a pasar el Espíritu Santo como si fuera un pañuelo volando en el aire. Y sabía identificar que era el Espíritu Santo y sabía que Jesús estaba ahí, pero Jesús se mantuvo en secreto, en silencio, con sus labios sellados, sin decir nada, esperando mi decisión, que era el sí te acepto. Específicamente en ese mismo momento me dijo, yo te amo. Cuando lo acepté,
Yo esperaba ya morir y dije, pero ¿por qué no me diste 5 minutos? Ya me voy a morir, pero ya me voy contigo. Y me dijo, no, 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 no. Tú me vas a hacer, Yamil, van a venir muchos hijos a través de ti. Y exactamente cuando yo seguí insistiendo y dije, ¿qué tú me dices? Pero no, yo no confío en mí. Yo soy un homosexual, soy hechicero. Yo mañana te voy a fallar. Yo me conozco, te voy a fallar. Mejor mátame, mátame. Y él se quedaba callado y el techo de mi casa se rompió y veía cómo entraba una inmensa cara. No puedo decirle de qué color ni nada de eso. Era todo transparente, pero yo sabía dónde estaban los ojos, su boquita y su nariz. Y con los ojos y con su boquita cerrada, el Padre llegó y me impartió a mí la paternidad que tanto yo lloré desde mi niñez hasta ese día. Y desde ese día yo nunca he podido hablar de Dios como Dios. Ya tengo que hablar que Él es mi papá. Y Él me dijo, te haré autodidacta en el tema de la homosexualidad porque hay muchos hijos que están dentro de la iglesia y en la discoteca que son míos. Y entonces se escribe este libro del que vamos a hablar más adelante. Regreso en breves instantes. Bien, estamos de regreso y estoy hablando con Yamil García, que a propósito ha escrito este interesante libro. ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? Saliste de la homosexualidad, viviste la homosexualidad por tantos años y ahora hay muchas personas que posiblemente están enfrentando el mismo sentimiento. ¿Qué tú les quieres decir? Que simplemente Jesús le ama tanto, no importa si está dentro de la discoteca o si está fuera o si está en la iglesia o está retenido en su casa, le ama igual. Al punto donde a mí me tuvo que evangelizar el mismo Espíritu Santo en mi casa en el mismo día que yo iba a suicidarme. ¿Por qué? Porque muchas personas pensaron que ya Yamil ya no tenía opción. De esa manera la iglesia me dejó de predicar. De esa manera las personas decían, Jesús te ama. Pero no, yo quiero decirte en este día que así como a mí, Jesús te está mirando a ti cuando tú eliges ir al hotel y acostarte con una persona igual a ti. Simplemente que Él guarda silencio porque te respeta. Simplemente porque te ama. Él no te dice nada, pero Él te está mirando mientras estás teniendo sexo con una persona igual a ti. Solamente escudriña, cierra tus ojos y piensa, realmente mientras Él me está mirando, Él está contento, Él está feliz de lo que yo estoy haciendo. Realmente me siento limpio después de que alguien igual a mí se acostó, me utilizó sexualmente y como me pasaba a mí, yo decía, estoy yo dándole o pagándole por un beso, una caricia o un regalo, haciendo intercambio entonces con mi cuerpo, dejando que esa persona se sacie su inmoralidad sexual con mi cuerpo. ¿Valdrá la pena realmente? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento limpio? Yamil, pero algunos dicen posiblemente que están hablando de la iglesia y la Biblia y la religiosidad. ¿De qué se trata esto realmente? Al contrario, la religiosidad, yo estoy en contra de la religiosidad. La religiosidad me tiró a mí a la calle y a la discoteca porque me dieron la única opción. Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a hacer 20 ritos. Y entonces esos mismos ritos que se hace en la iglesia lo terminé viendo en la hechicería. Por eso es que sale un libro que se llama Sin Carátula, que yo desenmascaro la iglesia dogmática que ha dejado infiltrarse la hechicería dentro de la misma iglesia con falsas palabras que nunca salen a la verdad. Marginando al que está en la calle, tomando los versículos bíblicos y torciéndolos, como en mi otro libro que se llama La Iniquidad. Una cosa es lo que Jesús va a hacer: salvar tu alma y vivificar tu espíritu. De las conductas aprendidas te tocan a ti. Por eso, no te metas a hacer lo que a Jesús le corresponde, que es querer salvarte tú mismo. Porque a veces en la misma iglesia se siente, y yo sé que personas me están escuchando, se vuelve un Dios, pastor, la liberación. En vez de tener la mirada en Dios y que Dios te libere, que Dios es nuestro papá, pero entonces se vuelve el Dios de ellos la liberación. Entonces siempre están, yo quiero liberación, yo quiero liberación, yo quiero liberación. Entonces se olvidan del que te da la liberación. Y entonces ya eres libre el día que aceptaste a Jesús como Salvador. Simplemente lo que tienes que hacer es ser libre y es vivificado tu espíritu. Pero las conductas aprendidas te tocan a manejarlas a ti, no a Dios. Por eso es que muchas veces Dios se va a quedar en silencio, o nuestro papá, pero se va a quedar en silencio cuando usted va a estar diciéndole,
necesito que me ayudes a cambiar esta pose con quien yo me siento, o de la manera que yo hablo, o de la que hablo muy afeminado, o que soy muy... No, esas conductas te tocan a ti. No vayas a hacer lo que a Dios le corresponde, porque Dios no va a hacer lo que te corresponde a ti. Y luego dice, ¿qué me pongo? ¿A qué te refieres específicamente? ¿Qué hago que me pongo? Es literalmente eso, es sentirte que no tienes tu propia identidad, no estás vestido con tu identidad, no te sientes que eres tú. Tú sabes que hay un vacío dentro de ti, te sientes como encarcelado. En la palabra dice que esos son lugares de cautividad, que te sientes como si estuvieses encerrado en una caverna y estás con los ojos cerrados, palpando entre las paredes dónde está la salida, que no lo ves, que no lo encuentras hasta que amanece. Jesús es la luz de la aurora, Jesús es la luz que con sus ojos te va a iluminar dónde vas a salir, qué lugar de cautividad vas a salir. Y específicamente el libro lo que te va a dar es herramienta, y no es un libro simplemente de testimonio. Se van a dar cuenta que son pinceladas de mi testimonio, no para exaltar al enemigo en ningún momento de lo que yo hice en el pasado, sino para dejarlo vergonzosamente expuesto como Jesús lo dejó en la cruz del Calvario. Y a través de este libro también, tú ayudas a aquellas personas a salirse de este comportamiento. Sí, porque no es solamente para la persona, es también para la familia, que tampoco no sabe cómo comprenderlos a ellos y cómo ayudarlos a ellos. A veces lo más triste de todo es que la persona realmente no puede salir, y es cierto, realmente no puede salir. Le toca al papá, le toca a la iglesia. ¿Cómo? Arrebatarlo, como dice el libro de Judas. Ve y arrebátalo. Pero dice bien claro que si esa persona decide con todo su corazón estar en esa vida, que te dice bien claro y le dice a la persona, no quiero saber de Jesús, dice, déjalo ahí, ni su ropa las toque. Pero más sin embargo, así pensaba mucha gente de mí, pensando en todo momento, Yamil ya está desterrado, ya está desechado. Ya yo no voy a orar ni siquiera por él, porque definitivamente tiene que ser un alma de perdición. Y usan eso de que el árbol torcido y torcido nació y torcido se debe de quedar. Muy triste. Y la familia te rechaza, los amigos, el trabajo, el estigma que tiene esa persona realmente es humillante, ¿verdad? Eso tiene un espíritu de rechazo en todo momento. Mas sin embargo, muchas personas que me rechazaron a mí en el pasado, que fueron pastores, que hoy ya no lo son, el que está evangelizando por las naciones, y gloria a Dios por eso, es el homosexual y hechicero que una vez rechazaron de la iglesia. Por eso no podemos rechazar a nadie, no podemos prejuiciarnos de que esa persona no tiene salvación, porque tal vez esa persona que hoy rechazas, mañana va a ser el pastor de tus hijos. Y lo que tienes que hacer ahora es ponerte la mano en el corazón, cerrar tus ojos, y así como un día Yamil hizo la oración, repetir junto con nosotros: oh Dios, reconozco que he pecado contra ti, lamento mis pecados, Señor, estoy dispuesto a apartarme de ellos, recibo y reconozco francamente a Jesús como mi Salvador y como mi Señor, y desde hoy quiero servirle y seguirle. Amén. Si usted hizo esta oración, yo quiero escuchar de usted. Al final de nuestro programa tiene nuestra dirección postal, escríbanos y le vamos a decir qué continúa después de aceptar a Jesús. Gracias, Yamil García. Te felicito por el libro. ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? También al final de nuestro programa le vamos a decir cómo obtener el libro. Yo soy el doctor Juan Barek. Bendiciones y hasta pronto. Puedes conseguir mis libros a través de Amazon, a través de Facebook, Librería Árbol de Vida, y teléfono personal al 787-966-4643. Yamil García. Bendiciones.